Me dedico al estudio de los fenómenos naturales, en específico a los riesgos geológicos. Me he dedicado en mi carrera profesional a la realización de atlas de riesgos geológicos, entre ellos al estudio de los fenómenos como volcánicos, procesos de remoción en masa y subsidencia. Entre ellos he realizado análisis interferométricos con los cuales puedo medir cuál es la velocidad a la que se desplaza el terreno y entre esos desplazamientos a qué profundidad y a qué nivel se está hundiendo el suelo, por ejemplo, de la Ciudad de México. Para hacer esos análisis, lo que realizo es toma de datos mediante sensores satelitales, como por ejemplo son los sensores que actualmente están poniendo de moda, que son INSAR. Son sensores que provienen de la NASA o de la Unión Europea. Estos sensores satelitales lo que miden son la velocidad a la que se hunde el terreno por medio de distancias que toman las longitudes de onda de radio. Es decir, los satélites lanzan ondas de radio y miden la velocidad a la que se está hundiendo el terreno por distancias. En otras palabras, miden la distancia que hay desde el sensor satelital hacia la superficie terrestre. Y en un periodo de tiempo, esa misma distancia o va aumentando o va decreciendo. Generalmente, como se está hundiendo el terreno, la distancia que existe de la onda de radio del sensor hacia la superficie terrestre, pues va aumentando. Entonces nosotros podemos medir cuántos centímetros va aumentando esa distancia del sensor a la superficie terrestre, lo que nos proporciona en rasgos regionales cuánto se hunde el terreno, como mencioné, por ejemplo, de la Ciudad de México. La Ciudad de México se está hundiendo porque nosotros, como población, extraemos agua. Entonces, el subsuelo de la Ciudad de México, es decir, lo que hay debajo de nuestros pies, es una capa de arcilla, la cual tiene contenido de agua. Entonces, nosotros, imagínense una esponja, cuando nosotros extraemos esa agua, la esponja se contrae. Entonces, al contraerse, esta superficie, que es donde nosotros vivimos, se empieza a aplastar. Entonces, cuando se aplasta, pues nosotros lo vemos como hundimiento. Pero realmente lo que ocurre es que la capa de arcilla que contenía el agua se está comprimiendo. Esto ocurre en las cuencas sedimentarias, se les llama así. Es decir, muchas veces las poblaciones humanas se sitúan donde hay lagos o donde había agua. Entonces, una de ellas, pues, es la antigua Tenochtitlan, ¿no? En ese entonces había un lago. Otros grandes ejemplos pueden ser, por ejemplo, Querétaro, también antes era una antigua cuenca, u otras grandes ciudades tienen esta misma situación. Entonces, al ser grandes cuencas donde antes había agua, tienden a ser después zonas con suelos lacustres. Entonces, estas zonas después se les puede extraer el agua y ocurre este fenómeno de subsidencia. Este fenómeno geológico ocurre donde se encuentran las ciudades que extraen agua de sus cuencas y el suelo es lacustre. Hay zonas donde si tú extraes agua, por ejemplo, aquí donde me encuentro en el Instituto de Geología de Ciudad Universitaria, al ser suelo volcánico, si tú extraes agua, es un suelo duro. Entonces, al ser duro en ese sentido, si tú le extraes su agua, no se contrae porque no son arcillas. Entonces se mantiene estable en su estructura original. Cosa contraria pasa con el suelo lacustre, que es como una esponja. Si tú lo contraes, si tú le extraes el agua, perdón, se empieza a contraer. La extracción de agua es el factor más importante por el cual ocurre este fenómeno y el segundo es el tipo de suelo, ya que si la cuenca se mantuviera con el contenido de agua que generalmente tenía desde un principio, no ocurriría esta subsidencia, sin importar el tipo de suelo. Sin embargo, al extraer el agua ocurre, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, aquí en zona volcánica, si extraes el agua, pues no ocurre este fenómeno. No obstante, la subsidencia no es un fenómeno único por extracción de agua. Cabe mencionar que es un fenómeno que ocurre cuando se extrae materia del subsuelo, es decir, hay zonas
como por ejemplo Tabasco, donde se está extrayendo petróleo. Entonces las grandes cantidades del hidrocarburo que se extraen generan también esta subsidencia. O hay otras zonas, por ejemplo, Texas, donde se extrae gas e igual hidrocarburo, aceite, donde igual ocurre esta subsidencia. Esta subsidencia también se puede clasificar por extracción de minerales. Entonces hay zonas donde se extrae esta materia e igual ocurre la subsidencia. Sin embargo, generalmente el término asociado de subsidencia se le ha connotado directamente la extracción de agua, que es lo que generalmente conocemos nosotros. Este problema lamentablemente es acumulativo, no es reversible, ya que nosotros, no, yo pongo el ejemplo de la esponja como dato clásico para que se entienda cómo es que se contrae. Sin embargo, las esponjas, si tú las vuelves a mojar, se vuelven a expandir. En la realidad, el suelo que tenemos debajo de nuestros pies no funciona así. Si tú lo vuelves a mojar, no se vuelve a expandir de manera inmediata como lo imaginamos. No es como que vuelvas a rellenarlo de agua y vuelva a expandirse. Si hubiera sido así, la ciudad no estaría con esos niveles de hundimiento con los que estamos ahora. Una vez que tú extraes el agua de una capa en el subsuelo, los poros y la estructura del material que antes existía colapsan. Entonces, no se puede volver a rellenar esa estructura que antes contenía el agua. Por lo que el problema que ahora conocemos de subsidencia va a seguir creciendo. Lo que nos queda generar a nosotros como población son métodos de resiliencia para que tengamos una ciudad sostenible. De hecho, la subsidencia es el primer fenómeno geológico que ocurre al momento de extraer agua. Sin embargo, existe otro que se le asocia a la subsidencia, que es el fracturamiento geológico de los suelos. Este fenómeno ocurre una vez que ya ha empezado la subsidencia y el fracturamiento geológico es aún peor que la misma subsidencia. Esto ocurre cuando suelos duros o volcánicos entran en contacto con los suelos lacustres. Entonces, cuando tienes un suelo duro o volcánico y el suelo lacustre se está hundiendo, esto genera una fricción y entonces genera rotura de los suelos. Estas fracturas aparecen en los límites. Esos límites de la zona dura con la zona blanda los podemos observar, por ejemplo, en Iztapalapa, en la zona de la Miguel Hidalgo, a lo mejor en Álvaro Obregón, incluso en Tlatelolco. Y entonces generan estas grietas, famosas grietas que le llaman. Y entonces esas grietas no tienen, no respetan las viviendas, ni los edificios, ni las vialidades, ni el drenaje. Entonces eso ha generado múltiple destrucción en la infraestructura urbana, lo que ha generado gastos innecesarios, yo diría, al gobierno. Entonces, la subsidencia, aunado al fracturamiento geológico, han afectado muchísimo a la infraestructura de la Ciudad de México. Las fracturas geológicas de suelos o grietas son específicamente formadas por el fracturamiento del suelo superficial ocurrido a partir de la subsidencia. No son fallas, eso sí es importante diferenciar. Y las fallas geológicas que se han empezado a descubrir a partir de estos nuevos movimientos sísmicos son en las rocas que hay en la Ciudad de México, en la zona volcánica, que es del lado de Mixcoac. Lo cual, sí, una falla puede generar una fractura superficial en el terreno, pero no específicamente es una grieta. Y las grietas del terreno que se logran observar en diferentes regiones de la Ciudad de México no generan movimientos sísmicos. Efectos directos de la subsidencia, que es el hundimiento, eso se encontraría directamente en la zona del aeropuerto, ya que es donde más se hunde, por ejemplo. Y eso ha generado que, pues, que cuando llueve, las inundaciones afecten más a las zonas con mayor hundimiento.
Donde más subsidencia hay es donde va a haber más inundaciones, Ok. porque el relieve original no estaba diseñado para soportar la cantidad de lluvia que actualmente hay, ¿no? Entonces la subsidencia contribuye a que la infraestructura no estuviera diseñada para este tipo de cantidad de lluvia, ¿no? Ejemplo claro es la zona cerca del aeropuerto, Pantitlán, cuando se inunda, es porque hay mayor subsidencia ahí y la infraestructura no está diseñada para esa cantidad de agua con ese nivel de subsidencia. Hay una manera de reducir el riesgo y el riesgo es una ecuación, es una función de peligro por vulnerabilidad, donde el peligro es la subsidencia y la vulnerabilidad es, por ejemplo, qué tan fuerte es la infraestructura contra la subsidencia. Entonces, si nosotros tenemos una reducción de la vulnerabilidad a cero, y aunque el peligro, que es la subsidencia, sea 5, que es muchísimo, si tenemos cero por 5, pues va a ser cero. Entonces el riesgo puede ser cero, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros nos preparamos en cuanto a una buena infraestructura contra la subsidencia y mejoramos como sociedad, nos volvemos resilientes, podemos disminuir el riesgo. Entonces aquí viene la prevención, ya que la prevención es la mejor arma contra los riesgos geológicos o hidrometeorológicos o cualquier tipo de riesgo. Nosotros podemos identificar que empieza a haber estas afectaciones de subsidencia por factores cinemáticos, así se les llama. ¿Cómo empiezo yo a identificar que se está moviendo el terreno? Bueno, los primeros factores de movimiento es en las banquetas. Las banquetas se empiezan a deformar. ¿Cómo? Se empiezan a las guarniciones, que es lo que recubre la banqueta tal cual, se empieza a mover, se empieza a hundir, se empieza a ladear incluso. Los postes y las uniones entre edificios también se empiezan a hundir. Otro factor clave es que los edificios tienen peso. Los edificios son más pesados que la misma calle. Entonces van a empezar a ver cómo los lados de los edificios se empiezan a hundir, como si estuviera jalando la calle. Esos son los principales factores cinemáticos de que está ocurriendo el fenómeno de subsidencia. Ahora, hay deformación eh, diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el suelo no se mueve, no se hunde uniformemente, sino que se empieza a hundir diferencialmente, es decir, diferente, ¿no? Entonces unos edificios se empiezan a hundir diferente con respecto a otro. Entonces empiezas a ver cómo uno se empieza a inclinar con respecto a otro y se empiezan a hundir de manera diferente. Eso también se puede observar de manera simple. Pero lo que a ciencia cierta para descartar si tu zona se está hundiendo o no, el gobierno y el CENAPRED, que es el principal órgano de difusión de información de riesgos, tiene un mapa de subsidencia y tú lo puedes consultar desde su página principal para identificar en tu lugar de vivienda si está siendo afectada o no por este fenómeno y cuántos centímetros se está hundiendo al año, con lo cual tú puedes determinar si requieres algún método de construcción específico para que tu vivienda sea más resiliente y reduzcas la vulnerabilidad contra este peligro geológico. Dependiendo del peso de cada edificio, por ejemplo, es común que los edificios más pesados jalen al resto, entonces los edificios más pequeños se van a inclinar hacia el edificio más pesado. Las señales de peligro que pueden identificar cerca de las zonas donde viven podrían ser agrietamientos en las banquetas, deformación en los edificios, que quiere decir que estén inclinados, eh, incluso las mismas vialidades tienden a deformarse y parecen serpientes. Eso sería la tercera parte de la tercera perdón, la tercera señal de peligro. Yo creo que una cuarta señal sería que
los drenajes estuvieran rompiendo a cada rato, porque como el suelo está muy deformado, tiende a romperse cada rato el drenaje. Y yo creo que una quinta señal de peligro por subsidencia es que empezaran a nacer estas grietas que comento. Eso sería una quinta señal. Así como es así, las banquetas está leve, los edificios todavía empiezan a ver grietas poquitas, y ya, pero ya cuando se empieza a ver así, es que ahí sí hay mucho peligro por este fenómeno. Ojo, peligro no significa riesgo todavía. El peligro es que existe el fenómeno. El riesgo es que la población realmente esté afectada por ese peligro. Entonces ahí ya hay riesgo. Insisto, el fenómeno existe ahí, pero si nadie vive ahí, entonces nadie está en riesgo. No va a parar porque entre sigamos creciendo como población en una urbe tan grande que es la Ciudad de México, esto no va a parar. De hecho, incluso actualmente se siguen perforando pozos para extraer más agua. Y ya se comprobó que antes se pensaba que las capas superficiales solamente eran las que causaban esta subsidencia. Es decir, si tú extraes agua de la parte superficial es donde se está hundiendo. Pero ya se está comprobando, ya se comprobó, es más, hay un paper que dice que las capas de la parte inferior de la cuenca también, si extraes agua de ahí, es decir, los pozos profundos, también generan subsidencia. Entonces, de donde le saques agua, va a generar todavía este fenómeno. Entonces, si nosotros seguimos creciendo como población, va a ocurrir. Lo que sí es importante decir es que hay que ser cuidadosos con el agua, eso sí. Y si nosotros empezamos a mantener una recarga de los acuíferos igual a la descarga, que quiere decir que gastemos igual de lo que sacamos, perdón, que metamos igual de lo que sacamos, entonces se va a mantener estable ese acuífero y con ello podemos mantener la subsidencia a un menor grado, ¿no? Y entonces así podemos estar pues más tranquilos. Entonces, como individuos, ¿qué podemos hacer? Uno, cuidar el agua. Dos, reportar a la dependencia correspondiente si hay fugas de agua. Tres, no desperdiciar, o sea, viene con lo de cuidar el agua, pero en serio, no desperdiciar mal el agua, ¿no? O sea, si tenemos la oportunidad de no lavar el coche durante un mes, háganlo, por favor. O sea, no pasa nada si su coche no se ve algo limpio, ¿no? O sea, yo creo que es más importante ahora el ambiente que si su coche se ve sucio o no un mes, ¿no? Todo suma. Yo creo que sí es importante mencionar a las grandes industrias, pero también hay que ver de dónde se está sacando el agua para esas industrias. A lo mejor, como menciona, si nosotros detectamos que Coca-Cola está sacando agua del centro de la Ciudad de México, entonces el problema sí podría ser de ahí, ¿no? Para la subsidencia. Para la subsidencia. Pero a lo mejor Coca-Cola está sacando agua de, no sé, de la zona volcánica. Entonces a lo mejor el problema de la subsidencia no está tan asociado a esa industria. A lo mejor el problema del agua ya está para, no sé, sequías o riego, etcétera. Hay muchos problemas asociados a la extracción de agua, que no necesariamente sean la subsidencia. Pero en torno a que cuidemos el agua, todo suma, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que distinguir bien qué es lo que realmente genera la subsidencia y cuidar el agua siempre va a ser un pro para todos. Y lo que puede hacer las colonias, y yo lo vi cuando trabajé en gobierno durante 4 años, justamente en Iztapalapa, es que se reduzca el uso de agua para cuestiones innecesarias, ¿no? Y la otra es que se organicen para las cuestiones de las fugas de agua y fugas de drenaje, porque sí es importante que el agua que se malusa o se pierde durante estas fugas, pues sea mejor que se canalice a donde deba de ir el agua. Entonces, yo creo que lo importante sí es una buena organización cuando existe este problema de las fugas. Yo creo que eso es lo fundamental que se pueda hacer en comunidad, más que eh, en comunidad, más que el uso propio, sí sería como esto de cuidado de la infraestructura hidráulica.
todo caso sería como a lo mejor revisar si realmente el drenaje es óptimo ya en la zona o se requiere una actualización o a lo mejor como se menciona si hay fugas, hacer el monitoreo constante en la zona o que se turnen para ver, o sea, yo creo que las colonias, hay colonias muy grandes, pero se puede dividir por manzanas a lo mejor, no sé, yo creo que eso sí se podría hacer ya en una comunidad. Realmente lo que se hace cuando estás dentro de las comunidades que son afectadas por estos fenómenos es seguir las políticas públicas que se desarrollan a partir del estudio de los fenómenos en conjunto con la academia. Y es que eso es fundamental, porque muchas veces se piensa que la academia sigue metodologías que no toman en cuenta a la población, pero lo que justamente ha hecho en este caso la UNAM, ha desarrollado metodologías de bajo costo para mejorar la calidad de vida de la población que ha sido afectada por estos fenómenos, ¿no? Y eso es lo que se recomienda, ¿no? Tratar de ser autogestivos en construcción e infraestructura. Se ha, por ejemplo, implementado en Iztapalapa y en Xochimilco y en Tláhuac algunos métodos de construcción para mitigación de grietas geológicas por la subsidencia en este caso, y con ello también la reparación y cambio de infraestructura, modernización por materiales flexibles para la deformación de los suelos, por ejemplo. Y se hace con bajo costo, entonces lo que se recomienda es esto, ¿no? Tratar de implementar pues políticas públicas en conjunto con la academia para que la población se pueda autogestionar y mejorar la calidad de vida de las colonias y zonas que son afectadas por estos fenómenos, que no son ajenos, como mencionas, ¿no? A la Ciudad de México, que de hecho existen y conviven con nosotros. De hecho, hay zonas que a lo mejor yo estuve en la zona oriente de la ciudad, pero la zona poniente, en el caso a lo mejor del Álvaro Obregón, tiene el tema de las minas abandonadas, ¿no? Y que también lo han gestionado desde una manera autogestiva, como es el relleno de minas por llantas, ¿no? Que a lo mejor no es caro, pero ha sido eficiente para solucionar estos problemas. Entonces, si bien son problemas geológicos que a veces suelen ser ajenos a nuestra comunidad, que vivimos nosotros más en el centro, existen y que se pueden solucionar con metodologías interdisciplinarias. Justamente lo que se requiere modificar es entender estas políticas públicas con base en conocimiento comprobado. Porque si bien hay muchas que sí se han validado y sí se han aplicado, como los casos que te mencioné, hay otras que no lo hacen con base en conocimiento verificado, validado, y conllevan a una desabasto de recurso que se puede ocupar en metodologías comprobadas, y dos, mala gestión de los peligros naturales, ¿no? Como fueron casos de inundaciones o desbordamiento de ríos que causaron catástrofes. Entonces, yo creo que la buena gestión de un buen conocimiento aplicado a la prevención de desastres en las autoridades generaría una mejor vida para las personas que viven en zonas susceptibles a este tipo de fenómenos. Pues yo creo que es una falta de comunicación, yo creo que es lo que hay. En ese sentido, al no haber tanta correlación o falta de entendimiento entre estos dos órganos importantes que es el gobierno y la academia, yo creo que esa falta de comunicación conlleva a esto, ¿no? Que no se haga una gestión de los trabajos en territorio. Yo creo que es lo que ha faltado. En cuanto a políticas públicas, hace falta gestionar aplicación de métodos basados en ciencia para una buena gestión territorial. Sobre todo falta eso, ¿no? Porque si tú te pones a revisar los atlas de riesgos actuales
de diferentes municipios o estados, vas a ver una deficiencia terrible en gestión de riesgos, ¿no? Eso ha causado pérdidas humanas y materiales, pues no incalculables, pero sí bastantes, ¿no? Entonces, yo creo que eso en política pública requiere una actualización y se debe de hacer de manera urgente, ¿no? Porque el cambio climático, como va avanzando, va a aumentar la cantidad de fenómenos que afecten a la población. Y los atlas de riesgos que actualmente están publicados para nuestra prevención son deficientes. Si bien hay atlas de riesgos muy buenos que sí previenen a la población, hay otros que definitivamente no ayudan y son justamente esto que te comento, un desgaste de recursos que no aportan a la sociedad. Lo que puede llegar a ocurrir es que en algún punto el cambio climático, que no solamente va a afectar a la atmósfera, porque el sistema Tierra es la unión de todas las geosferas, no la hidrosfera, la litosfera, la atmósfera misma, nos va a alcanzar, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que nos va a alcanzar? No voy a hablar de un así evento catastrófico, ¿no? De extinción global. Claro que no, pero sí va a llegar a afectar a las personas que vivan en zonas con mayor susceptibilidad a estos fenómenos naturales, ¿no? Caso es el de los huracanes. En ese sentido, va a aumentar la afectación por estos fenómenos, la subsidencia. A lo mejor en las zonas donde es más susceptible que ocurra este fenómeno, la afectación va a ser mayor. Ya no se va a hundir a lo mejor 2 centímetros al mes, a lo mejor van a ser ahora 4. Y en eso que va a ocurrir, bueno, pues cuando llueva, en las inundaciones, a lo mejor ya no se van a inundar 1 metro, se van a inundar 1,5 metros, ¿no? Entonces, esas son las afectaciones que van a ocurrir si no prevenimos desde ahora. Y en ese sentido es bueno decir que aún estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Yo creo que ya existen estudios publicados actualmente que nos podrían permitir mejorar la infraestructura para reducir el hundimiento anual, ¿no? Porque como comenté, no es un hecho de que se cancele la subsidencia porque necesitamos seguir tomando y bañándonos. Entonces, yo creo que principalmente es mejorar la optimización de la extracción de este recurso. Y ya hay la tecnología. Simplemente yo creo que es aplicarla y ver métodos para que se optimice el proceso tanto de extracción como de repartición del recurso. Que más bien el dato se está poniendo de moda, pero ya existía, ¿no? Los análisis INSAR son una técnica que se llama interferometría y ya ha existido desde mucho tiempo antes, pero creo que es como rimbombante escuchar que son 2 centímetros al mes en ciertas zonas de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que más bien es tomarlo con cautela y revisar bien cómo está la distribución del mapa, porque si bien en las zonas donde se está hundiendo más es donde se ha tenido estos registros desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, si vas al Palacio de Bellas Artes, es donde se está, no sé si has visto que tiene como ciertas escaleras que ya están hacia abajo, ¿no? O como si estás ahí en la esquina de la Torre Latinoamericana contra esquina, está un palacio ahí que lo ves como una barda, bueno, antes era el piso, ¿no? Entonces, todo eso se ha hundido en la Ciudad de México. Y yo creo que eso no nos damos cuenta porque conforme vamos avanzando a lo largo del tiempo, pues es constante el hundimiento y no está tan agresivo. Pero, pero no, yo creo que también los satélites tienen que calibrarse bien porque a veces se sobreestiman los datos, entonces sí hay que tomarlos con cautela esa información, ya que la información satelital sí te da un buen enfoque, pero sí sería mejor
checarlo bien con una red geodésica que es más precisa y hay puntos bien establecidos para cálculo de subsidencia. Sí, yo creo que lo han difundido más. Yo creo que eso es lo que se ha hecho, ya que estas tecnologías actualmente están aumentando, incluso la inteligencia artificial ya puede hacer estos análisis si tú le das los datos del satélite. Entonces yo creo que sí se ha difundido más. Sobre la aceleración de la subsidencia, yo creo que valdría la pena checar con datos anteriores del mismo satélite y ver cuál es la diferencia centimétrica, ¿no? Ver si realmente sí se ha acelerado la subsidencia o se mantiene constante o qué ha pasado a lo largo del tiempo. Es un satélite que se encuentra en órbita actualmente, tú puedes obtener los datos, son abiertos, y tú como académico puedes procesarlos, trabajarlos y extraer esos índices de subsidencia. Estos satélites se encuentran orbitando generalmente cada 20 días, si no me recuerdo, y hay otros de otras instancias gubernamentales, como son de la Unión Europea, por ejemplo, o incluso el gobierno chino también tiene su satélite que puede medir este tipo de fenómenos. Creo que la infraestructura que más tiene afectación es la hidráulica, que es la de drenaje y agua potable. Entonces, en ese sentido, al sufrir estas deformaciones por la subsidencia, genera fracturamiento en los materiales que constituyen la red hidráulica. Mucha de la construcción de la Ciudad de México en hidráulica es muy antigua. De hecho, todavía hay tubos de asbesto y al ser materiales frágiles, cuando sufren estas deformaciones, pues se rompen al momento. Entonces, justo es lo que hablaba de que la infraestructura de la Ciudad de México requiere una modernización. Actualmente desconozco realmente si ya hay un plan de modernización para los grandes sistemas de tubería para que cambien a un material que sea dúctil, pero desconozco si ya lo hay, porque sí, muchos sistemas hidráulicos de toda la ciudad se mantienen todavía con el sistema antiguo de tubos de asbesto, ¿no? Tubos incluso que no resisten estas deformaciones. Necesitaríamos tener datos para saber si realmente está lista o no, pero a simple perspectiva se ve que no está lista por las inundaciones. Si una ciudad que sufre subsidencia estuviera lista para ese fenómeno, no se inundaría. Las inundaciones son igualmente proporcional a la cantidad de subsidencia que tiene, ¿no? Entonces, si se inunda tu ciudad es porque no está lista en infraestructura hidráulica para soportar la cantidad de agua que cae y la subsidencia es igualmente proporcional a cuánto ha disminuido ese nivel y cuánta inundación va a seguir acumulando. Y si no puedes desahogar tu ciudad de las inundaciones, entonces no está preparada para continuarse hundiendo. Mi mensaje es que cuiden el agua, ya que este recurso es vital para todos, pero sobre todo cuídenla porque muchos sistemas terrestres, no solo el que se encuentra debajo de nuestros pies, dependen de este recurso. Y sin él, no solamente va a seguir ocurriendo la subsidencia, sino otros sistemas como el del clima, como el de la misma vida, dependen. Entonces, sí recomiendo que continúen cuidando el agua y pues mantengan resiliencia ante los fenómenos que vengan, ¿no? Y no es una declaración del fin de los tiempos, simplemente es pues manténganse resilientes ante cualquier fenómeno.